Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo en su versión retro como lo hacíamos hace 2 años. Hace 2 años dejamos de hacerlo aquí en mi despacho, nos fuimos a mi estudio de fotografía que se reconvirtió en un estudio de vídeo y empezamos a hacerlo desde allí, primero con croma, luego con otro fondo y con más luces y bueno, tratando de tener una mejor producción, pero la cuarentena nos ha regresado a casa y desde casa estamos haciendo El Rey va desnudo versión retro. Y obviamente el tema que sigo tratando es el tema del coronavirus, no porque sea el único, yo creo que hay muchas cosas más, creo que vale la pena que yo me dedique, ya que hablamos de pensamiento crítico y de bulos, a desmontar bulos aquí sobre el tema, pero no se clave usted solamente en eso. Mire, los músicos están haciendo streamings, hay visitas virtuales a los museos, hay muchas cosas que puede uno hacer y no estar todo el día pensando en el coronavirus, en el COVID, el COVID-19, que es la enfermedad que causa el coronavirus, en la cuarentena, en la pandemia y en lo que va a pasar. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo algunos aprovechan para vender la historia de que esto es culpa del ser humano, básicamente que hemos pecado y entonces nos van a echar del paraíso. ¿Qué es la idea que hay siempre detrás cuando dicen la naturaleza se está vengando de lo que hemos hecho los seres humanos? Ah, mataste un oso, entonces la madre tierra. Este tipo de pensamiento es exactamente el mismo pensamiento que rechazamos cuando nos dicen, bueno, es que Dios nos está castigando por la homosexualidad y el aborto y por eso hay coronavirus. Y tú dices, usted es un salvaje, usted es un fanático religioso que está vendiendo su religión aprovechando el coronavirus. No, lo mismo hacen los que hablan de la naturaleza, de la biología o de la madre tierra como si fueran personas con voluntad, con percepción, con deseos, con una inteligencia determinada y que además ellos fueran los telépatas de la naturaleza, la biología y la madre tierra y ellos pudieran interpretar exactamente lo que hace la madre tierra y entonces la biología nos manda un mensaje para que ya no destruyamos el medio ambiente. Incluso Pepe Mújica, el expresidente uruguayo, dijo algo así y todo el mundo lo aplaudía. A ver, el señor es quien es, pero de allí a que muchas personas que no aceptarían que el Papa diga o que algún predicador evangélico diga que esto es un castigo de Dios, estén aplaudiendo felices de la vida, porque, no, pero sí es que sí es un castigo, pero de la naturaleza, de la biología o de la madre tierra, no de Dios. Sí es exactamente lo mismo, están diciendo exactamente lo mismo. De alguna forma una fuerza superior que tiene conciencia y voluntad nos está castigando por nuestros pecados y entonces casi los miles de personas que estamos viendo morir todos los días en esta guerra que no se ve, porque aquí en las calles no pasa nada, las calles están vacías, no hay nadie en las calles, pero en algún lugar está muriendo gente por miles. Que vengan ustedes a decir que la gente está muriendo porque se lo merecían, se lo ganaron, porque un día talaron un arbolito. Óigame usted, no. Una y mil veces no. Luego hay otro asunto por el que quiero pasar antes de llegar a lo fundamental, que son las profecías, que mencionó el director de la Organización Mundial de la Salud el día de ayer y que se ha empezado a hacer evidente. Los países más pobres, sobre todo del África subsahariana, que no tienen sistemas hospitalarios, pero que además viven muchísimo al día, van a sufrir enormemente por la epidemia. Esto ya pasó en la epidemia del SIDA. Quien ha pagado y quien sigue pagando el mayor coste de la epidemia es África. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Es cierto que tenemos que salvarnos nosotros, que queremos salvarnos nosotros, que los nuestros nos resultan importantes, pero tenemos que encontrar la forma en los países opulentos de echar una mano a impedir que este desastre se sume a lo que ya fue el desastre del SIDA para los países más pobres que no tienen la capacidad de respuesta que tenemos nosotros en los países ricos. Y por favor, me ha llegado gente a decirme, bueno, pero es que nosotros no somos un país rico porque tenemos deudas. Y me dicen eso en España, donde el hambre desapareció hace muchos años. Y me dicen eso en España, donde se van a los bares a tomarse algo mientras critican el sistema. No se dan cuenta de verdad la opulencia que se vive respecto de gran parte del mundo, sobre todo el África subsahariana. Es verdaderamente
vivir en una burbuja, en un mundo especial, donde algunos me dicen, no, pues nosotros somos los más desgraciados, los más pobres del universo. No, mire usted, España puede tener problemas, por supuesto que los tiene, y puede estar mucho mejor, y debe estar mucho mejor, y hay que luchar porque esté mucho mejor, y lo que usted quiera, pero no me diga usted que está peor que Burkina Faso o que Sierra Leone. Eso es simple y sencillamente no tener una perspectiva de en qué mundo vive. Es como un estadounidense de Wichita que cree que el mundo termina en la frontera con Estados Unidos, y luego aquí hay dragones, como dicen que decía y no decía el mapa aquel. Así que va a ser necesaria la solidaridad aparte con los países pobres cuando pase esto, sobre todo porque ahora está empezando a aplanarse la curva en países como Italia o España, que han sido los más golpeados hasta ahora por el coronavirus, pero que apenas empieza a llegar a los países más pobres, especialmente a África, América Latina y algunas zonas de Asia. Pero principalmente, evidentemente, el problema está en África. Profecías, algunos dicen, no, es que lo que hay que hacer es estar preparados para la próxima pandemia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que comprar mascarillas y respiradores. Mira, el problema es este. El problema es que no se puede pensar así. Eso es responder a lo que nos ha ocurrido como si lo que nos va a ocurrir sea exactamente igual. Si mañana la siguiente pandemia es de problemas renales y lo que necesitamos son máquinas de diálisis en lugar de respiradores o ventiladores, ¿qué vamos a decir? Que no estábamos debidamente preparados. La preparación no consta de hacerse de una reserva estratégica de absolutamente todo, o no consta solo de eso. La preparación es tener un sistema que pueda responder a emergencias, un sistema que tenga reservas económicas, un sistema que tenga reservas de personal. Pues ¿sabe cuál es el problema? Todo eso cuesta dinero. Y si alguien hace 2 años hubiera dicho en cualquier gobierno del mundo, vamos a comprar 1 millón de mascarillas y 5,000 respiradores y vamos a comprar unas camas de cuidados intensivos perfectamente equipadas con todos los aparatos que tiene una máquina, una cama bien equipada de cuidados intensivos por si hay una pandemia. No hubiera habido congreso en el mundo que le aprobara ese presupuesto, porque le dirían que hay gastos más urgentes, le dirían que la sanidad primaria, la sanidad de entrada de primer nivel es la más importante y hay que meterle dinero. Y es cierto, hay que meterle dinero y muchos gobiernos tampoco están pudiendo meterle dinero, y no porque el gobierno no quiera, sino porque muchas veces en el Congreso o en el Senado tienen personas que votan en contra de los presupuestos que favorecen a la asistencia primaria. Ya no digamos a la asistencia que sería necesaria de cuidados intensivos en caso de otra pandemia. Estar preparados es saber qué va a ocurrir y tener visión de futuro para tener los elementos necesarios para reaccionar, pero estando claro que no sabemos a qué estamos reaccionando. No podemos prever todas las emergencias. Mire, yo hago mucha traducción de seguridad industrial y industrias que trabajan con metal, que por lo tanto tienen que tener un cuidado enormísimo porque todo lo que manejan es riesgoso, el material a altas temperaturas, metales cortantes, objetos de gran peso, etcétera, y cada mes tienen una nueva alerta. Oye, pasó esto, no contábamos con esto, se puso una carga metálica aquí y una persona se cortó y ahora hay que cambiar todos los procedimientos. Eso es estar preparados, ir respondiendo a cómo van presentándose las cosas, pero nadie puede preverlo todo. Y es tremendo que los profetas del pasado estén diciendo que los gobiernos tenían que haber visto hacia el pasado. Incluso el editor de The Lancet, que es el journal médico, uno de los journals médicos más importantes del mundo, donde se publican las principales investigaciones médicas, estuvo diciendo que en enero sabíamos esto y sin embargo no se hizo nada. Y yo me puse a buscar cuándo en enero él dijo va a pasar esto, y no lo dijo. La forma en que lo dijo en la BBC y el tratamiento que le dieron los medios en todo el mundo era como si él hubiera advertido lo que iba a pasar y nadie le hizo caso. Pero lo que sí me encontré es esto, un tuit de Richard Horton del 24 de enero, donde lo que pide es precaución, acusa a los medios de ampliar la ansiedad hablando de un virus mortal y afirmando que, por lo que sabemos en este momento, el virus tiene una transmisibilidad moderada y una patogenicidad relativamente baja. No hay motivo para promover el pánico con un lenguaje exagerado. Eso decía él, como lo decían todos los expertos. Lo que no se vale es que ahora nos digan que sabían lo que ellos mismos dijeron que no sabían. Pero si no había nadie que dijera estas indicaciones nos dicen con una razonable certeza que esto va a pasar,
El hecho de que hubiera ciertas indicaciones no significa nada, porque hay indicaciones de muchas otras pandemias, de muchas otras enfermedades, de muchos otros problemas, todos los días en todo el mundo. Y se necesitaría ser profeta para saber cuáles son las que realmente se van a hacer efectivas. La realidad es que no lo sabíamos, y los profetas del pasado que están tratando de sacar raja política, que están tratando de obtener adeptos o de demostrar que tenían razón, francamente dan pena. Y en el terreno de las profecías estamos llenos de gente que nos dice que va a pasar después de la crisis. El capitalismo se va a terminar, se va a instaurar el régimen del bien, vamos a volvernos todos ecologistas, el sistema va a destruirse, ya no habrá empleo para nadie, España se va a destruir, de España no va a quedar absolutamente nada, vamos, ni los huesos, Estados Unidos se derrumbará y dejará de ser una potencia, lo que sea, para predecir se vale absolutamente lo que sea. Va a haber cambios terribles. Ni siquiera lo sabemos. Mire, yo personalmente he pasado por dos situaciones tremendamente graves. La primera fue, por supuesto, la epidemia del SIDA, que cambió algunas cosas. Por ejemplo, el uso de guantes, el uso de precauciones con los fluidos corporales, por supuesto, el uso del condón y el fin de una forma, al menos, de sexo casual que adoptó otras formas porque no va a dejar de existir. Pero mucha gente, y sobre todo los profetas del futuro, esperaban que esto fortaleciera la fidelidad matrimonial y Cristo reinaría sobre todos nosotros con aquellas cosas que dice la Biblia y se hicieron predicciones de cómo el SIDA iba a cambiarnos. Y la realidad es que los cambios fueron bastante menos dramáticos, menos notables, porque los seres humanos somos seres de inercia. El otro caso que viví, por supuesto, fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde hubo un desastre de decenas de miles de muertos. El gobierno mexicano aceptó 12,000 muertos. Yo, que estaba en el Socorro Alpino de México, calculábamos junto con otras organizaciones dedicadas a las urgencias que hubo entre 80 y 100,000 muertos. Nunca se supo cuántas personas murieron en el terremoto, y concretamente en la Ciudad de México. Aquello fue aterrador. La ciudad se detuvo durante semanas mientras sacábamos a los muertos de los edificios que se cayeron, mientras nos recuperábamos, pero el regreso a la normalidad no implicó cambios profundísimos. Algunos quedamos muy golpeados. Yo recuerdo durante años, cuando el viento hacía que se moviera una lámpara, yo entraba en pánico. Sentía, aunque me pudiera controlar externamente, por dentro sentía, sí, yo sé que es el viento, pero lo que siento es haber visto pues la lámpara de mi casa, una lámpara colgante que tenía yo en casa, moverse esa mañana del 19 de septiembre de 1985. Los cambios que se van a producir no van a ser tan dramáticos, no es la revolución, no es el meteorito de Chicxulub, no es el final de una época, ni es el inicio de una nueva era, ni es el apocalipsis, ni es la creación de un nuevo mundo. Pero ¿cuáles van a ser esos cambios? Nadie lo sabe. Y todos los que afirman saberlo están mintiendo, y tenga usted presente que están mintiendo. Analícelo siempre como están mintiendo, como no tienen idea. Cada quien profetiza lo que cree, lo que quiere que ocurra, pero esa no es una forma razonable de analizar lo que puede ocurrir en el futuro. Y muchos simple y sencillamente profetizan porque si no, no salen en la televisión o no salen en los periódicos, y entonces no se ven en sus libros, etcétera, etcétera. Quienes están realmente tratando de hacer de esto un negocio son tan despreciables como quienes están tratando de hacer de esto su futuro político, sean quienes sean y sean del lado que sean. Los dos grupos que más predicciones están haciendo son los religiosos y los filósofos. Y es fantástico porque son precisamente las dos comunidades, las dos organizaciones, los dos grupos de especialidades que menos han servido en la crisis del coronavirus, en la primera gran pandemia mundial, en lo que es, para todo efecto práctico, la Tercera Guerra Mundial. ¿Se acuerda cómo todos profetizaban cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial? Nadie profetizó que fuera a ser exactamente así. Y quienes profetizaban grandes pandemias, por cierto, profetizaban que yo iba a estar matando a mis vecinos y ahorcándome con ellos para robarles el pan, en lugar de estar cantando el Volveremos a Brindar de Lucía Gil todos los días a las 8 de la noche cuando salimos a aplaudir, cosa que por cierto ocurrirá dentro de 15 minutos este día de hoy. Los que menos han servido, los que menos utilidad han tenido, los que menos han hecho por todos los demás, son
filósofos y religiosos. Bueno, los filósofos que se meten en su casa y los religiosos que se meten en su casa y callan y a las 8 de la noche aplauden y cantan el brindaremos, el volveremos a brindar o el resistir, el dúo dinámico o alguna canción, la que venga al caso, o la Bella Ciao si están en Italia, todavía por lo menos hacen algo para mantener el buen ánimo entre sus vecinos. Pero en general no han servido absolutamente para nada. Los músicos nos dan alegría, los pintores, es evidente que podemos hacer ahora recorridos por el arte. Los historiadores están tratando de contar esto, los historiadores de la ciencia, los curadores de los museos, los cajeros de supermercados, los carniceros de supermercados, como el chico que me atendió el otro día, que estaba, tipo que verdaderamente se estaba dando la vida por atender a la gente en esta situación tremenda, cuando todos vamos a comprar con miedo de estarnos jugando la vida y contagiarnos. Toda esa gente está haciendo algo. Los fotógrafos están fotografiando, los periodistas están reporteando, excepto los que están tratando de sacar raja para sus propios proyectos sociales y políticos. Pero los filósofos y los religiosos, teníamos la imagen del Papa Francisco dando una bendición en una plaza de San Pedro absolutamente vacía, plaza de San Pedro que cuando yo estuve estaba llena de sillas porque iban ni más ni menos que a canonizar a Juan Pablo II, uno de los seres más despreciables de los últimos décadas. Y ojalá ese fuera el futuro de la religión y la filosofía, no gente bendiciendo o echando sus rollos ante una gran plaza totalmente vacía. Ya sé que esto me va a traer otra vez líos con los filósofos. Le recuerdo a usted, por supuesto, dónde estoy ahora. Creo que es aquí. Sí, aquí tiene usted porque no creo que la filosofía académica sirva para algo, porque no creo que los que tienen el título de filósofo profesional sean útiles para nada en la sociedad actual. Y esto lo hago porque yo he filosofado y por lo visto muchas veces lo hago mejor que los filósofos profesionales. Dicho lo cual, y para acabarme de meter en líos y para terminar en el tema, quienes buscan culpables para tirar para su lado son despreciables, pero nadie más despreciable en los últimos días que Vandana Shiva, esa mujer a la que llaman una lideresa del ecofeminismo, que yo estoy convencido que ni es ecologista ni es feminista, es una señora que vive de hacer su negocio y de promoverse ella misma. Ha dicho que la epidemia del SARS y ha sugerido que la epidemia actual del coronavirus están causados porque los animales comen soja transgénica o soya transgénica. Y lo ha dicho con todo el descaro que siempre la ha caracterizado. ¿Cómo es posible que una persona así sea llevada a distintos países por organizaciones incluso científicas, como lo ha ocurrido en México, cuando la hoy directora del CONACYT ha llevado a Vandana Shiva a México como si fuera una mujer que sabe algo? Ella no es. Ella es filósofa, pero anda diciendo que es física nuclear y no lo es. Es una tesis de filosofía de la física nuclear, cosa que podría yo hacer también, y de allí dice ella que es doctora en física nuclear. Falso. Pero que se le lleve a instituciones científicas, que se le lleve por países y que organizaciones serias e interesantes la anden paseando como si ella supiera de lo que está diciendo y no lo sabe. Una vez más, la filosofía no nos está salvando, ni nos va a salvar de lo que está aconteciendo. Los profetas del futuro no nos van a decir cómo va a ser el futuro, nunca lo han hecho. Siempre ha resultado que las profecías no sirven o que algunas se cumplen simple y sencillamente por cuestión de probabilidades. La religión no está sirviendo. En la confrontación no está sirviendo. Lo que está sirviendo es el sentido comunitario, la ciencia, la investigación, el trabajo de los médicos, el trabajo de las enfermeras, el trabajo de los técnicos sanitarios, el trabajo de los limpiadores. Eso es lo que nos va a salvar. Cuando alguien hoy diga que hay que escuchar a la ciencia, que hay que atender a los científicos, que hay que ponernos, porque no nos queda de otra como planeta en guerra, que ponernos en manos de lo que la ciencia pueda hacer para encontrar curaciones y vacunas y sacarnos de donde estamos sin que sea culpa de nadie que estemos donde estamos, recuérdeles a esas personas que también tienen que hacerlo cuando el día de mañana estén hablando contra los transgénicos, estén hablando contra la energía nuclear, estén hablando contra todo aquello que la ciencia nos dice, pero que no les gusta. Y en ese momento dejan de atender a la ciencia. Aquellos ecologistas de queremos acabar con el cambio climático, pero sin energía nuclear. Aquellos de queremos alimentar al mundo, pero sin biotecnología. Esos
que están a favor de la ciencia cuando les conviene políticamente y le dan la espalda y la atacan cuando no les conviene, son el peor enemigo, porque mire, los que están en contra de la ciencia siempre, por lo menos lo sabemos identificar. Los que defienden la ciencia siempre, por lo menos sabemos que están jugando del lado de todos nosotros. Pero quienes se mueven a conveniencia están entre las personas a las que menos caso le tenemos que hacer, sobre todo mirando al futuro que vamos a tener todos cuando termine esta tormenta. ¿No cree usted?